Muy buenos días. Hoy quisiera hablarles un poco sobre la educación campesina y rural en Colombia. Entonces, primero creo conveniente tener un poco de contexto histórico. Como sabemos, Colombia ha sido un país que ha enfrentado un conflicto armado durante más o menos 60 años. ¿Dónde recaen las consecuencias de ese conflicto armado? En las zonas rurales. Por tanto, la población rural y el campesinado se ven afectados. Ahora, ¿cómo se definía lo rural anteriormente? Lo rural anteriormente se definía como el arrastrado, el resto, lo que estaba por fuera de la polis, la ciudad, ¿verdad? Sin embargo, esta definición en la actualidad ha cambiado. ¿Por qué? Porque no hablamos de algo rural, sino que hablamos de ruralidades, que es un espacio donde diversos aspectos, diversas identidades culturales, diversos hábitos, diversas creencias confluyen entre sí y pues generan todo. Ahora, la definición de campesino pues también era muy peyorativa antes, teníamos que pues el campesino era la persona que trabajaba la tierra y ya. Sin embargo, la nueva definición dice que campesino es aquella persona que se reconoce por sí misma como este que se dedica al trabajo de la tierra no remunerado para manutención suya y de su familia. Entonces ahí tenemos la definición de ruralidades, que es la nueva definición porque no es ruralidad, es ruralidades, y la definición de campesinado. Ahora, también es importante tener en cuenta qué tipos de zona rural hay. Primero tenemos la zona rural que está por debajo de una cabecera municipal con una densidad poblacional más o menos de 25.000 habitantes. Después tenemos las zonas rurales dispersas que tienen una densidad poblacional de menos de 50 habitantes por kilómetro cuadrado. Y por último tenemos las semicabeceras municipales que tienen una densidad poblacional de 25.000 a 100.000 habitantes. Todo esto se considera como ruralidades. Y por último están las zonas de difícil acceso. ¿Qué son las zonas de difícil acceso? Son lugares no municipalizados y a los cuales no se puede acceder fácilmente. Es decir, solo existe un transporte, sea de ida o de vuelta, no hay carreteras para vehículos, no hay presencia de ningún tipo de vehículo motorizado, etcétera. Estas son zonas de difícil acceso que también están incluidas dentro de la ruralidad. Ahora, ¿qué tipos de metodologías se han trabajado en este tipo de zonas teniendo en cuenta que debido al conflicto ha sido tan difícil como mantener un proceso de educación estable? Bueno, en 1990, según la ley 1490 del 9 de julio, se estipula que en las zonas rurales se debe utilizar la metodología Escuela Nueva. ¿Por qué la metodología Escuela Nueva? La metodología Escuela Nueva ofrece una metodología activa que se adapta al estudiante, que le permite una promoción flexible, además de no solo aprender, también hacer, poner en práctica sus conocimientos, estar en el contexto, por decirlo así. Entonces esta ley dice pues que las escuelas rurales deberían todas estas entidades deberían pues utilizar este método, ¿verdad? Entonces, dentro de esta ley, ¿qué se tomaba por escuela rural? Cualquier escuela que se encontrara por fuera del urbano, sea esta una casa comunal, una estación de policía, cualquier lugar por fuera del casco urbano. Ahí en esa ley así se tomaba la escuela rural. Entonces todos estos lugares pues se recomendaba que establecieran el método de escuela nueva, ¿verdad? Posteriormente, según la Ley General de Educación de 1994, que es el artículo 115, se dice que todas, que es deber de las instituciones rurales utilizar esta metodología. ¿Por qué? Por lo mismo, porque pues permite la flexibilidad, la adaptabilidad, que el estudiante pues tenga una metodología que se acomode a su manera de conocimiento, aprender, todo esto.
Listo, entonces ya tenemos más o menos un contexto de cómo ha funcionado la educación rural. Ahora quisiera hablarles sobre algunas metodologías existentes. Pues primero, como mencioné, está la escuela nueva, que esto va de primero a quinto de primaria, educación básica para niños de 6 a 12 años y pues que brinda, brinda aulas multigrado, una metodología flexiva, una promoción flexiva y que el estudiante esté inmerso en el contexto de conocimiento. También tenemos los círculos comunitarios, pues que son lugares donde pues los jóvenes van a aprender, puede ser tal vez una casa común, un lugar común, pues allí los jóvenes van, ven la clase y esto a quién va dirigido, a jóvenes de sectores rurales o jóvenes que se encuentren como en una situación de extrema vulnerabilidad, ¿sí? Este también pues va con básica primaria, también tenemos los círculos de aprendizaje, que es un lugar totalmente diferente a una escuela, donde pues se congregan, ¿cierto? Son grupos pequeños y pues jóvenes de la comunidad o docentes especializados pues les brindan esa educación. ¿Para qué? Pues para que el estudiante pueda continuar su proceso o si lo desertó, retomar su proceso, ¿sí? También tenemos, ya hablando un poco más de la media, tenemos caminar en secundaria, pues que caminar en secundaria que permite que pues el estudiante retome su proceso, termine su proceso y esto hace de las metodologías de educación flexivas. ¿Y qué buscan las metodologías de educación flexivas? Que principalmente son aplicadas con jóvenes rurales, campesinos y aquellos que están en extrema vulnerabilidad. Brindan un espacio acogedor para evitar la deserción del estudiante, es decir, le dan una acogida. Por último, tenemos la educación media rural, la cual es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque esta está enfocada a la formación de bachilleres técnicos, general y especialmente pues encaminados en una ciencia agropecuaria, lo cual les va a permitir formular proyectos, diseñar proyectos, dirigirlos. Entonces, pues esto como que le abre mucho más las puertas al estudiante que pues al terminar la educación media desee como continuar, no sé, en el trabajo del campo, lo campestre, todo esto. Entonces, pues este método le permite al estudiante como saber cómo desarrollar este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias.